Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical. En este día ya estamos en el segundo domingo del tiempo pascual. También le dedicamos especialmente a la misericordia, al amor grandísimo de Dios. Ojucuaboa lleva ese amor infinito de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia la humanidad. También nosotros decimos que en este domingo estamos terminando como ese único día de la resurrección que comenzamos la semana pasada con el domingo de la resurrección. Porque importante terrible, ¿verdad? La resurrección es lo máximo, es el centro de nuestra vida. La resurrección, decíamos anteriormente cuando reflexionábamos sobre este término, resurrección, anástasis, levantarse, significa manifestación. Ya esa ucalle, pamba esa papeñan de yara, oí peñan de recobepe, amba esa papeñan de yara, oye cualca, pero con las buenas acciones. Va esa papeñan de yara, entonces, ñanderobasá. Cómo Dios hace que nosotros hagamos el bien, que le manifestemos y que le llevemos a Dios en nuestras acciones de todos los días. Upea y la resurrección. Te cobepajú, entonces dice upea. Y ahí tenemos que ser un poquitito más concretos también, ¿verdad? Porque esa resurrección significa ese dejar actitudes o dejar elementos negativos de nuestra propia vida, elementos que no nos hacen crecer y que no nos hacen vivir como cristianos. Ahí tenemos que mirar a cada uno y cuando ponamos bañan de yo, pues bañan de zapatú. Opea entonces ñan de ya echana, opea entonces ñan de ña pues no wana ña cambia a mí. Ayer vamos a ver en esta segunda semana, ¿verdad? Que comenzamos hoy con este domingo de Pascua. La palabra de Dios la tomamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42-47. Leitmotiv: los creyentes vivían unidos. Los creyentes vivían unidos. Durante todo este tiempo de Pascua leeremos principalmente en la primera lectura los Hechos de los Apóstoles, porque oñe evegina de nuestras acciones. Hechos de los Apóstoles. Ñandella imaginaguri ayepa que los apóstoles al final de cuentas somos nosotros. Somos nosotros, son nuestras acciones, son nuestros hechos. Estos apóstoles que convivieron, acuerdan ahí guri peñan de yaran de ayepa y papona va para ñan de yaro ya poba pues amba esa pa peñan de yaro o ya poba pues. Entonces upeu y veja acuerda o mañana o ella o ñepuno ya poba veí. Upeañan de ella en el latín ya alter Christi, otros Cristos. Otros Cristos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los otros Cristos. Upean entonces ñan de ella ya esa calle va peñan de recobepe.
Y es eso lo que Hechos de los Apóstoles también nos está indicando aquí. Nos está diciendo cómo nosotros tenemos que, ¿verdad?, encontrarnos y cómo nosotros tenemos que vivir profundamente. Los hermanos se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la primera lectura, segundo domingo del tiempo pascual. Somos hombres resucitados. Esta es la consecuencia, queridos hermanos. Ella vaina. Va ella va con ahí. Pero oye ejina, oye ñandeme guarango ejina ko lleva. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo vive esta primera comunidad resucitada? Esta comunidad resucitada. Entonces, ñandeña entendemos con anga va epa dice la resurrección. Ñandeña ñemongueta imagina curia lleva va epa dice la resurrección. Hana ape ñajenduponaja ya jesha lleva la resurrección significa entonces ñaña capuá ya jesha cuá mapalo y contenido imagina hamba ella va ñande ya ikoba na comunidad haisha. Pero qué lindo esto es. No hace falta ni explicar demasiado a lleva porque a veces ipaitema ñandebe. Leitmotiv ya imagina curiyandea y los creyentes vivían unidos. La unidad, es decir, el entendernos, el dialogar, el saber quién necesita, el saber quién está enfermo, el ser solidario con esa persona, saber que hay un niño de la calle, saber que hay un niño que no tiene estudio, saber que hay problemas en algunas familias y a ver cómo yo los puedo ayudar, saber que hay alguno que está pasando por dificultad de enfermedad, lo visito, saber que hay hermanos que también cayeron en la droga, en dificultades por la familia, en dificultades de haber caído preso, en fin. Están en el problema. Haupea rapuqueriñan de entonces ñañemo invaite yepa hayayepitazo a comunidad haisha, porque aquí te está hablando hechos, acciones de quienes, de los seguidores de Jesús. Hechos de los apóstoles significa esto. Es decir, nosotros que no nos quedamos quietos, nosotros después de la muerte y resurrección del Señor, y entendemos que nosotros somos ahora los alter Christi, los otros resucitados, también ponemos en práctica eso que el Señor vivió. En nuestra reflexión del domingo anterior, nosotros al hablar de resurrección justamente decíamos eso, de esa manifestación, y esa manifestación de lo que Jesús hacía cuando estaba vivo, cuando estaba en la tierra, cuando Él vivía entonces con sus discípulos, curaba a los enfermos, visitaba justamente, resucitaba a los muertos, le hacía caminar a un paralítico, le devolvía la vista al ciego. No mirar, decíamos, en forma de fantasma, sino que nosotros todo esto tenemos que mirarlo en una acción concreta. Y desde ahí entonces levantar al hermano, levantar a la misma comunidad. Hechos de los Apóstoles principalmente está hablando a la comunidad, es decir, nos está hablando a nosotros, como comunidad, como iglesia, como pueblo de Dios. Fíjense que un primer elemento para que podamos tener esta fuerza y poder cambiar también a los demás, dice, se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Añandeco muchas veces ya, llego cristiano, llego pea, llego amoa, llego católico, pero da yajay la tupa ope, nañajendu y veñan de yarañe, da yajay. Y después dice, participaban de la vida en común con la fracción del pan. Jaupea veía yana, ¿cómo nosotros participamos de la fracción del pan? En primer lugar, significa esa Eucaristía para nosotros.
pero es esa Eucaristía que después me hace fraccionar también mi pan, mi vida, lo que yo soy con mis hermanos. Y luego también dice que aquí los prodigios se realizan y desde aquí se da el testimonio para que otras personas crean en la comunidad cristiana. En la medida en que nosotros nos amamos, en la medida en que compartimos lo que nosotros somos, los otros pueden abrir los ojos y decir cómo se aman, cómo se quieren. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando en este domingo sobre la palabra de Dios. Estamos en el segundo domingo del tiempo pascual. La palabra del Señor, esta segunda lectura que en forma pedagógica la Iglesia nos presenta, es de la primera carta que escribe San Pedro. Pedro a sus discípulos, ¿verdad? A su comunidad. Estamos en el capítulo 1, versículo 3 al 9. Leitmotiv: nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha hecho nacer de nuevo. Aquí ya entendemos que el hecho de nacer de nuevo significa lo que nosotros también encontramos en otros pasajes, ¿verdad?, del Evangelio. Por ejemplo, San Juan, capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le pide y le exige luego a él: hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Ciertamente que ahí Nicodemo entiende cualquier cosa, ¿verdad? Él piensa y dice: ¿será como yo, siendo viejo, volver de nuevo al seno de mi mamá para volver a salir del seno? Uno siendo viejo puede... No. Se dan cuenta que esta es la ironía joánica, se llama, ¿verdad? Pero lo esencial es también que nosotros reconozcamos y entendamos que este lenguaje que nosotros encontramos hoy en esta carta de Pedro, dentro del género literario, nos está diciendo lo mismo.
Detrás de esto nos está diciendo que tenemos que tener una vida nueva. Tenemos que comenzar a caminar con criterios, con valores, esencialmente que provienen de Dios. En esa segunda lectura del primer domingo de resurrección, justamente nos decía en la carta, ¿verdad?, de Pablo, que tenemos que buscar las cosas de Dios, las cosas del cielo y no de la tierra. Vida nueva. Si hemos resucitado con Cristo, consecuencia, si hemos resucitado con Cristo, entonces tiene que notarse esta esencia, esta vida nueva en nuestro corazón. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, a una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada para ustedes en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los protege para que alcancen la salvación dispuesta a revelarse el último día. Por eso alégrense, aunque por el momento tengan que soportar pruebas diversas. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más preciosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, honor y gloria cuando se revele Jesucristo. Ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía. Se alegran con gozo indecible y glorioso, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Van a recibir como término de su fe la salvación personal. Siempre la palabra de Dios se mueve sobre estos dos ejes. Primero, un reconocer, darse cuenta, es decir, asumir nuestra propia condición. No puede haber cambio, decía San Ireneo de Lyon, si nosotros no escuchamos y no reconocemos a Cristo. Si nosotros no nos centramos, porque muy fácilmente nosotros hacemos el corte y prescindimos de Dios, prescindimos de Jesús, prescindimos de lo esencial que es lo trascendental en nuestra propia vida. Nosotros pensamos, ¿verdad?, o muchos por lo menos piensan, que la religión es una cosa fuera de nuestra realidad. Y sin embargo, es todo lo contrario. La religión significa religarte a tu esencia, entrar en tu propia condición, saber y conocerte quién sos vos mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aquí en realidad, y esto ya entra un poco tal vez en psicología, ¿verdad?, pero los psicólogos nos dicen que cuanto menos nosotros nos conocemos a nosotros mismos, hacemos después cualquier macanada y decimos cualquier cosa. Y nos dejamos llevar entonces por la tangente, por los sentimientos, o simplemente nos dejamos llevar por nuestros instintos. Eso es no ser dueño de sí mismo, nos dicen los psicólogos, ¿verdad? Incluso esto comienza con la filosofía, ¿verdad? Sócrates, ¿qué decía Sócrates? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Después incluso decía, solo sé que no sé nada. Bueno, entonces todos estos elementos, todas estas frases me parece muy interesantes, tenemos que aplicarlo y entenderlo también desde la religión y lo que hoy justamente Pedro en el fondo nos está diciendo. Porque en primer lugar dice que tenemos que conocernos a nosotros mismos. En la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y desde ahí nos proyectamos, ¿verdad?, hacia lo esencial y lo fundamental, que es lo trascendental, entonces después vamos a poder hacer nuestro lo que significa la verdadera espiritualidad, ese verdadero encuentro con Dios. Esto sería la resurrección para nosotros. La resurrección hoy para cada uno de nosotros significa el entrar dentro de sí mismo, darse cuenta de su propia realidad. Entonces ya bueno, y entonces
te presenta y te dice que Dios nos ama tanto, que Dios nos abre toda la posibilidad y que está entonces en nuestras manos. Ñande la yaye yacuana, ñande entonces la yaye poyayana lleva, peñande yara gracia de, peñande yara hucuaboa, hina peñande con asopuba lleva a peñande comunidad. Apea ñande yaye yacuano, apea ñande yaye yayano lleva, a yaye poyayano ese ciertamente que vendrán los cambios. Incluso aquí es muy interesante cómo termina San Pedro, ¿verdad? Diciendo, ustedes, dice, lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo, sin haberlo visto todavía, se alegran, dice, con gozo indecible y glorioso. Y aquí viene lo esencial, ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal. Va a irse la salvación personal. La eina, para ser egoísta, yo y Dios. Como muchas veces los protestantes lo toman así, yo y Dios, la salvación, perdón, tú eres mi salvador personal. No, Señor. La salvación personal significa tu realización, tu plenificación. Vos como cristiano plenificado desde Dios, entonces, recibís esa salvación que proviene de Dios, pero que siempre va a estar entonces después proyectado hacia quién. Va a estar proyectado hacia tu propia comunidad. Pidamos esa gracia también hoy al Señor y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando ahora la tercera lectura, es decir, el Evangelio de este domingo. La palabra del Señor pedagógicamente que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos del Evangelio de San Juan, capítulo 20 del 19 al 31. Nos dice, leitmotiv, idea central, a los 8 días llegó Jesús. A los 8 días llegó Jesús. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Él replicó, si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Se colocó en medio y les dijo, la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás, mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Le contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy entonces estamos leyendo esta lectura, ¿verdad?, del Evangelio que nos presenta de San Juan. Aquí un poco se le presenta la segunda parte, por lo menos, ¿verdad?, de Tomás el incrédulo. Pero antes de eso, ya es a mí entonces, para las diseñan de esa primera parte, porque son 2 partes. La incredulidad, alguna vez señan de UPB, ya pues tereía, ya llevará UPB, como si fuese lo único y lo central. Vamos a reflexionar también, pero la primera parte me parece mucho más esencial, porque fíjense, la aparición de Jesús, la manifestación de Jesús para con sus discípulos, el primero de la semana, es decir, la acción de Jesús, la acción de un resucitado, es enseguida. Incluso cuando se le había aparecido a María Magdalena, también nosotros decíamos lo mismo, ¿verdad? Porque dice, a la primera hora de la mañana, cuando todavía era temprano, decíamos. Entonces, hay una búsqueda, hay una acción. Aquí también, el cambio de la persona, nuestra verdadera resurrección, nuestra anástasis, el levantarnos, ¿verdad?, de la muerte, de esa situación de pecado y tener una nueva vida, siempre nos lleva a estar siempre, entonces, ya preocupados enseguida, en movimiento, en esa acción hacia los demás. Nos llama y nos empuja, ¿verdad?, hacia los demás. Porque desde este momento nosotros, además de ser discípulos, o sea, seguidores del Señor, somos también apóstoles, recuerden de este aspecto. Ser apóstol significa ser enviado, es decir, anunciar la resurrección. Y desde ese primer momento de la resurrección, cuando nosotros tenemos a Cristo resucitado en nuestra vida, en nuestro corazón, diga tú ñande yagüero kininio allá peñan de yara, allá peñan de buipe. Ñande yagüero sapucay allá cuacá, lleva peñan de yara. Pero es eso lo que nos inunda el corazón, nos inunda la vida, nos inunda desde dentro. Entonces nos empuja, ¿verdad?, para hacer el bien hacia los demás.
Entonces por eso dice, el primer día de la semana, enseguida, ya con la resurrección. Pero ¿qué pasa? Miren un poco la actitud y la condición. Jesús que es resucitado, pero por otra parte lo que le pasa a los discípulos aún, que no han recibido la fuerza del Espíritu, dice que están con las puertas bien cerradas. Las puertas bien cerradas. Es decir, aquí todavía no hay una fuerza de resurrección. Ya que se están encerrando ante la muerte de Jesús. Ellos están quedando todavía en ese Viernes Santo. Y encima te dice por miedo a los judíos. Es decir, que tenemos miedo a aquello que nos rodea. Tenemos miedo a aquello que es muerte de por sí. Bueno, ya que ya no digo todo lo que significa la muerte para nosotros. Pero cuando uno tiene la fuerza del resucitado, ciertamente que esto tiene que cambiar. No podemos nosotros encerrarnos en nosotros mismos, las puertas bien cerradas, por miedo a los demás, es decir, a los judíos en este caso. Entonces, llega Jesús, aquí viene un segundo elemento, la presencia de Dios. Aun cuando nosotros tenemos las puertas cerradas, aun cuando nosotros tenemos miedo, sin embargo el Señor nos habla. Y que tú digo, de tantas cosas, no somos apóstoles, no salimos hacia los demás. Entonces tenemos a un Cristo resucitado muy intimista, una religión intimista. Intimista quiere decir que no queremos anunciar y no queremos vivirlo en comunidad. Nos encerramos en nosotros mismos y sin embargo el Señor nos llama no a una religión intimista, a una religión encerrada o a una religión de grupismo. No, es en ese lugar, a pesar de que estamos cerrados, donde el Señor viene y se coloca en medio de nosotros y nos trae lo elemental y fundamental. Si nosotros no tenemos, aquí dice, la paz esté con ustedes. Si nosotros, queridos hermanos, no tenemos la paz del Señor, después va a ser muy difícil abrirnos hacia los demás. Y por último, un elemento que también quiero subrayar es aquí que Tomás, ¿verdad? El Tobamocoin, digamos, el Dídimo, que no cree. Si no meto mi dedo en tus manos, si no meto mi mano en tu costado, no voy a creer. Hasta que el Señor le dice, ven aquí, pone tu dedo, pone tu mano en mi costado. Y desde ahora comienza entonces a creer. Y termina diciendo justamente el Evangelio, felices aquellos que creerán sin haber visto. Es decir, el adherirse a Jesucristo es un creer en las acciones que nosotros vemos en los mismos apóstoles, en la acción que está realizando ¿quién? En la acción que está realizando cada uno que sigue a Jesús. Pidamos también entonces esta gracia, que nosotros podamos realizar aquello que el Señor nos pide, que podamos realizar todo lo que el Señor nos ha traído con su resurrección. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. El mundo está encerrado y los sacerdotes no pueden celebrar misa en las iglesias, pero en Estados Unidos un cuarto de los seminarios siguen abiertos. El de San Vicente de Paúl, cerca de Miami, es uno de ellos. Allí viven más de 80 seminaristas y 14 sacerdotes. David Tubb lleva 8 años como rector del seminario. Ha consultado a las autoridades y han decidido que sus seminarios estarán más seguros en este lugar con amplios espacios abiertos. Es más seguro en muchos aspectos. Primero físicamente, también espiritualmente. Aquí los seminaristas pueden seguir recibiendo formación y sacramentos a diario. Pueden continuar sus estudios, formación espiritual, consejos y vivir en serio este momento en el que el mundo necesita tanta oración.
Para el distanciamiento social hay notas adhesivas en los bancos de las capillas para que cada persona se sienta lo suficientemente lejos. Solo vienen los empleados de la cocina que se miden la fiebre cada día antes de entrar. Los seminaristas también han notado otros cambios. Ha venido al seminario como profesor un sacerdote que se graduó y se ordenó el año pasado, que antes era bombero y fue paramédico durante 20 años. Ahora está aquí para ayudarnos si hiciera falta. Tenemos mascarillas para todos y se nos pide que las llevemos en los momentos que hace falta. Nos estamos ocupando de la limpieza de la capilla y de las zonas en las que pasamos más tiempo, como la capilla, la sala de estar, la cafetería, las aulas. Las novedades no son solo la distancia social y la oración. La pandemia ha obligado a aplazar la ordenación sacerdotal de muchos de ellos. Adam y Connor iban a ordenarse sacerdotes en mayo. Estoy deseando que llegue el día de mi ordenación, pero entiendo la situación actual. Me voy a ordenar para servir a unas personas y en un momento determinado. Y si eso significa que debe retrasarse la ordenación, confío en Dios y en que ahí es donde necesito estar. No solo se aplaza la ordenación, se aplaza hasta que se haya disipado el peso de la pandemia. Durante estas semanas, los seminaristas dicen que están recibiendo los sacramentos con mucho agradecimiento, ya que muchas personas no pueden ir a misa en este momento. Muchos quieren ir a misa a confesarse, pero no pueden con lo que está pasando. Es una dimensión diferente que nunca había pensado. Ahora estamos en cuarentena. Llegará el día en que nuestros seminaristas se ordenarán y estarán al frente de sus comunidades. Pero ahora mismo nuestro trabajo, nuestro ministerio es prepararlos bien para el sacerdocio de Jesucristo. Como todo el mundo, están deseando volver a la normalidad. Pero hasta ese momento seguirán ayudando con su oración y trabajando duro para estar listos y ser grandes sacerdotes cuando esta pandemia termine. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ñandi Yarañe responde. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Ahora entramos en este segmento, Ñande Yarañe responde. Y hoy me parece oportuna, ¿verdad?, utilizar un poco esto de la fraternidad, de la comunión, de la comunidad, de explicar un poco esta terminología que hemos utilizado desde la primera lectura y las otras lecturas también. Y el hecho también de encontrarnos juntos, decía en el Evangelio mismo, a pesar de que se nos presentaba en un primer momento con ese miedo que tenían, decía, los judíos, pero es la comunidad reunida. La comunidad ideal la encontramos en esa primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y veamos qué significa, sobre todo, en primer lugar, esta comunión, el entrar en comunión, porque la resurrección nos tiene que llevar a entrar en comunión, es decir, tener la común unión, la unión que tiene que ser común entre nosotros, tenemos que unirnos. Y a mí me parece que durante todo este tiempo también de la pandemia, de la peste, de la enfermedad, es el momento en el que tenemos que tener los mismos criterios. Tenemos que estar en común unión, comunión. Y al mismo tiempo esto nos va a llevar a una fraternidad. Frater significa hermano, es decir, ser solidarios. Rojaljú, ¿verdad? O sea, porque yo le amo a la persona, le amo a esa persona que está a mi lado, ¿verdad? Es la fraternidad. Bueno, todos estos son elementos incluso no simplemente cristianos, o católicos o lo que sea. Estos son elementos humanitarios de la misma humanidad. El hecho de la solidaridad, de respetar a la otra persona, de respetarnos, de querernos, de ayudarnos, de pasar una mano, ¿verdad?, a ese otro para que pueda levantarse, ¿verdad? Bueno, entonces, queridos hermanos, miremos un poco la comunión, sobre todo, qué significa con el Señor resucitado, la comunión que después se vuelve vida en la iglesia. La comunión que se vuelve vida en nuestra propia familia, lleva.
Porque ñandela naña y menos hina en común unión peñanderoga vea lleva su haru oñora no hina su haru no entendeno su haru oyobero sapucaino. Evidentemente que aquí no hay común unión. Haupebe entonces ñepenuma la problema cuera. Haupebe entonces ñepenuma ñande hoy lleva de yecuasei uno del otro. Haupebe ñeñona no, y ahí nos separamos y vienen las dificultades, queridos hermanos. Y bueno, pero miremos ahora desde este aspecto de lo que significa la común unión. Desde el comienzo nosotros vemos de la vida pública de Jesús, ya se asocia este elemento de la común unión. Jesús con los 12 apóstoles. Upepe oija la unión, es decir, primero comienza con sus discípulos, en un momento se pone en oración después de haber hecho un camino, muchos discípulos que le están siguiendo. Y entonces es como decir, bueno, ahora nosotros necesitamos organizarnos, necesitamos proyectarnos. Es como que dice eso Jesús, ¿verdad? Y de todos estos discípulos, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesús incluso dice, envía a 72 de sus discípulos a anunciar que Él iría por los otros lugares, a que Ujina venían de Yara, ¿verdad? Esos discípulos. Pero de estos 72 después Él también elige a 12, ahí está. A 12 que estén con Él, que vivan con Él, que compartan con Él, que sepan verdaderamente quién es, que experimenten en el día a día su propia vida. Y esta es la primera común unión, entonces la comunión. Se asocia a 12 compañeros que quiere que sean estrechamente solidarios a Él y solidarios principalmente a su misión y a esa misión de enseñanza y a esa misión también de misericordia. Qué lindo que es esto, qué lindo que es esto. Más aún nosotros que estuvimos reflexionando, ¿verdad? Anteriormente sobre la misericordia, que estuvimos reflexionando también en ese segundo domingo, ¿verdad? Del tiempo pascual, que ya estábamos aquí sobre esa misericordia. La enseñanza, enseñar a los demás, pero también porque en el fondo, en nuestro corazón, peñan de corazón, peñan de agua, o sea, llevan, o sea, jape, te cobe pajuya, huerecoajina por la resurrección, que es el yeporia jubereco, peñan de la pisare, el yeporia jubereco, pega con la misericordia, jina, co aishiyaranga, lleva aishiyaranga, porque yo veo la imagen de Dios en esta persona, en este hermano mío. Haupé vive entonces sea bueno, lleva. Haupé entonces se la amoía, veí, pese la pisape en guaná, pero cotemeba en guaná, vos asá chupe se po amo po chupe, ¿verdad? Es la fuerza que nosotros estamos haciendo para que podamos hacer ese camino. Bueno, este es por una parte el aspecto de la misericordia, por una parte, pero por otra parte también es el aspecto de la enseñanza. También tenemos que afirmar que los suyos, es decir, estos apóstoles, estos que están con Él, sus discípulos, deben compartir sus sufrimientos para ser dignos de Él. El otro elemento de la comunión, el otro elemento entonces de la comunidad, para formar comunidad y estar en comunión, tenemos que hacer juntos, ¿verdad? Tenemos que soportar, tenemos que vivir tanto el bien como el mal, el sufrimiento, el dolor, como también las alegrías, tenemos que soportar juntos y tenemos que asociarnos verdaderamente también a los sufrimientos de Jesucristo. En este sentido, muchas de las oraciones, ¿verdad?, que nos hace la Iglesia y nos hace reflexionar, nos dice que en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, nosotros nos asociamos a los sufrimientos de Cristo, pero siempre en función, por eso en esta comunión, ¿verdad?, siempre en función de una resurrección, es decir, de un buscar la alegría, de un buscar lo bueno, esa buena noticia para cada uno de nosotros, de vivir esa dignidad profunda, de esa realización plena del hombre, a pesar de pasar por el sufrimiento. No nos olvidemos que nosotros somos criaturas y como criaturas siempre estamos expuestas, ¿verdad?, al dolor, al sufrimiento. Somos personas limitadas al ser criaturas. Entonces ya entenderán que los dos elementos nosotros tenemos que compartir con el Señor. El asociarnos a Cristo en la resurrección significa asociarnos tanto al dolor como asociarnos también a la resurrección, a la dignidad, a la alegría. Es verdaderamente el Mesías, el Rey, que forma cuerpo con su pueblo.
Aquí entra otro elemento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que nosotros aquí, queridos hermanos, estamos encontrando el hecho del mesianismo como tal. Nos está diciendo y nos está dando un elemento fundamental, que es el traer la salvación. Y traer la salvación significa entonces los dos aspectos, como las dos piernas que decimos siempre para caminar, izquierdo o derecho. Dahai cuya popoía solamente con la alegría, o dahai cuya popoía solamente con el sufrimiento, sino que los dos elementos que se combinan en nuestra vida, pero desde un criterio de resucitado, desde un criterio, desde un mesianismo, nosotros podemos entender que esta es nuestra función y este es nuestro camino también. Asociarnos al mismo sufrimiento de Cristo para llegar a una resurrección. Se subraya al mismo tiempo la unidad fundamental de los dos mandamientos del amor. ¿Cuáles son los dos mandamientos del amor? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no hay comunión, no hay fraternidad, no hay comunidad si yo digo simplemente, sí, yo le amo a Dios, pero después no te acercas a tu hermano. Como dice el Evangelio, si tienes algo contra tu hermano y si vas al altar para presentar tus ofrendas, deja ahí tu altar, en el altar tu ofrenda. Vete a reconciliar con tus hermanos, con tu hermano, con quien no estás bien, y luego ven y presenta tu ofrenda. Presentar a Dios algo, estar en comunión con Dios significa que yo estoy en comunión con mis hermanos. Y esto es esencial y fundamental que lo tengamos en cuenta, porque alguna vez señalé, entonces, ya podí en quinta, ya podí lluir, ¿verdad? O sea, pensando que ya tenemos que llegar a Dios, pero sin embargo, los primeros elementos, los rústicos, los elementos fundamentales, que significa ese amor al prójimo, de la pisá, oye, pepe, cotemandere, jejina, terapendero gapupe oía, de pande neñe, seis en diespera, neñe entendéis en diespera, de reñona y no me mende, lo va conchón, de lo va pucuje en diespera, etcétera, etcétera. Nunca das un servicio a tu propia comunidad. A mí, por ejemplo, esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque en algunos lugares, algunos oyen de Dios, pero después no se compromete con su comunidad, no se acerca a su comunidad, no es generoso con su comunidad. Oye, se cierra en sí mismo, yo y mi mundo. Ese es un egoísmo muy cerrado, ¿verdad? Ese es un egoísmo muy cerrado, en el cual yo y Dios. Eso es lo que nosotros en un momento también, en otra reflexión, estábamos diciendo, ¿verdad? Y criticando en ese sentido, porque cuando hablamos de un Jesús o de un Salvador personal, nos está diciendo más bien que es un Jesús que nos salva a nosotros, que nos cambia a nosotros, pero que luego nos empuja, como que nos da una patada, por decir así, un empujón y nos dice, bueno, mi hijo, coanga, te dejó apóstol, anunciar, abrirte a tu comunidad, ofrecer lo tuyo, todo lo que tenés, todo lo que yo te regalé, en síntesis. Porque la ñande ya huere coago hina peñan de yara o me eva y peñan de veja o pean entonces ñande ya es yacana o pean ñande ña me eva na peñan de la pichacuera, ¿verdad? Entonces todos estos elementos nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Entonces la comunión o la comunidad o la fraternidad, todos van muy unidos, ¿verdad? Si yo me siento tocado por Dios, estamos en este ciclo de resurrección, en este ciclo pascual, que nos habla justamente de nuestra comunión, de nuestra relación entre nosotros, nos tiene que llevar, ¿verdad?, a compartir con los demás, a abrirnos con los demás. Dicatui, peñas en huella, yepa, en los evangelios anteriormente, no podemos seguir con las puertas cerradas, no podemos seguir encerrados en nosotros mismos, tenemos que estar abiertos, ¿verdad?, a Dios. Tenemos que estar abiertos a los demás. Por eso nos dice, al mismo tiempo subraya la unidad fundamental de los dos mandamientos del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. No podemos separar. Y hay otro elemento, sobre todo que hemos leído también en Hechos de los Apóstoles y lo hemos reflexionado de esa primera lectura. La unión fraterna de los primeros cristianos soldada en una adhesión al Señor Jesús hecha de fe, de amor, de imitación, se realiza en primer lugar en la fracción del pan. Se realiza en primer lugar en la fracción del pan, lo que acabamos de decir.
este amor, este mandamiento del amor con sus dos dimensiones, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, esto después se va a saldar o se va a soldar, ¿verdad? Se pone como las dos piernas que nos ayudan a caminar en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida de iglesia, a través de la fracción del pan. Y esta frase, la fracción del pan, el pan, significa que nosotros compartimos nuestra vida. Entonces, el que comparte su vida, ¿qué quiere decir compartir la vida? Y mira nomás en todos los elementos de tu propia vida, en todas las características de tu propia vida. Y entonces es aquí donde nosotros podemos entender, saldar y soldar, decimos entonces en la fracción del pan, porque aquí se tiene que encontrar, esta es la fuerza donde tenemos que encontrar el valor y la fuerza de la resurrección, la fracción del pan. Recuerden que Lucas también, que es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, que nosotros aquí estamos leyendo del capítulo 2, ¿verdad? Del versículo 42 en adelante, de la fracción del pan. También cuando Jesús camina con sus discípulos, los discípulos de Emaús, y él hace ademán de seguir adelante, lo primero que hacen los discípulos es llamarle y decirles, no, ya es de noche, ya es oscura, es peligroso el camino, ¿viste? Ahí está la fraternidad. Quédate con nosotros aquí, que la noche está cayendo. Jesús accede, Jesús entra. Pero durante todo ese camino, en la simple explicación de la palabra, es decir, en la teoría de la palabra, no es que los discípulos hayan comprendido o lo hayan descubierto ya a Jesús. Fíjense que aquí el saldar y el soldar, como decimos nosotros, ¿dónde nosotros lo encontramos? En la fracción del pan. Porque dice que en ese momento en que ellos se sientan a la mesa para compartir, ahí está la común unión. Entonces nos entendemos, el sentarnos a la mesa quiere decir que nosotros estamos en comunión, y entonces en el momento en que parte el pan, dice que se les abrieron los ojos, cuando Jesús comienza a repartir. Qué linda que esta presentación del Evangelio, queridos hermanos. La fracción del pan, tanto en Lucas como aquí en Hechos de los Apóstoles. Todo ponían a disposición de los apóstoles, repartían de acuerdo a la necesidad y nadie dice después estaba sufriendo y pasaba necesidad. Bueno, queridos amigos, este domingo, ¿verdad?, que estamos reflexionando ya en el tiempo pascual, nos invita a través de esta palabrita de la comunión, de la comunidad y sobre todo también de la fraternidad, nos invita a hacer un camino verdaderamente de resurrección. Anástasis. Ñañacapua, ñamaña hayaya, baepebala ñacambiana, hayayapobe tecobepuajú, yayapobe ñanderogagui, ogapuajú, hayayapobe ñandenetangui, tetapuajú. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.